Hola, saludos. Somos de Espacio Migrante. Yo soy Alberto Chávez, coordinador cultural. Hola, mucho gusto. Soy Catherine Girón, organizadora comunitaria líder en Espacio Migrante. Mucho gusto, soy Paulina Olvera, soy directora de Espacio Migrante. ¿Cómo se siente? Pues es como lo que estamos viviendo en este momento, una situación muy difícil. Hay mucha resistencia a la migración. Estamos viendo muchos problemas de racismo y pues es un corredor muy complicado en este momento para los adolescentes. Pues creemos que los niños son muy fuertes y resilientes. La verdad, hemos tenido muchas experiencias con niños en menores no acompañados, con niños en familia, que de hecho nosotros en el albergue recibimos familias. Y pues algunas de sus estrategias son pues su imaginación, que tienen una imaginación demasiado grande, con la cual pueden de cierta forma sobrellevar esas experiencias tan duras, ¿no? Como menciona Beto, en este camino tan duro y tan largo, ¿no? Que pues les conflictúa, les deja de lado su parte de niñez y tienen que de cierta forma madurar. Por ejemplo, tenemos la experiencia de niños que vinieron en la caravana, donde tuvieron que caminar durante muchas horas y que al tener problemas a sus hermanos más chicos, quejarse por el camino porque están pues sufriendo. Su hermano mayor, un niño de 7 años, toma la decisión de poder apoyar a sus hermanos, ¿no? Y de ser su resistencia, su fuerza. Entonces vemos que realmente son niños muy fuertes, pero que no deberían tampoco de olvidar esa parte de niñez, ¿no? De que tienen derecho al juego, que tienen derecho a crecer culturalmente, a poder desarrollarse. Y es ahí donde nosotros también como organizaciones tenemos que cumplir esa parte. Pues nosotros como adultos darnos cuenta de que los niños no deberían de estar haciendo estrategias. Porque los niños, como dice Catherine, tienen que estar en una etapa en la cual son derecho a la educación, derecho al juego. Estas estrategias deberían de ser por los adultos. La seguridad para sus hijos, la comida para sus hijos, la vivienda para sus hijos. Entonces, qué bueno por la resiliencia de los niños y las niñas, pero los actores en esta etapa pues tienen que ser los padres, las madres que tienen que proporcionar todas estas estrategias de seguridad para sus niños. Pues creo que poniendo el interés superior y seguridad de la niñez por encima de todo, ¿no? Nosotros hemos visto que en el tránsito por México y también aquí en la frontera, a los niños se les separa de sus familias, ¿no? O muchas veces hacen tan difícil el libre tránsito que los papás no ven otra opción más que dejar que sus niños sigan el trayecto solos, sí, como menores no acompañados, y no debe ser así. Es responsabilidad de los gobiernos asegurar que las familias estén unidas. Los niños no deben de estar tampoco detenidos en centros de detención y debe de haber espacios dignos, ¿no? Y creo que nosotros sobre todo también creemos mucho en escuchar las voces de las niñas y niños. Si los escuchamos, pues así ellos pueden guiarnos sobre lo que necesitan y sobre cómo imaginar un mundo mejor, ¿no? Y también tener espacios de libre juego, como pueden ver aquí tenemos un espacio para jugar lleno de colores y tener espacios amorosos para ellos, ¿no? Así es. Muchas gracias por invitarnos a esta iniciativa, Universidad de Georgetown. Y pues aquí está Espacio Migrante, su casa, así que pues ahí estamos. Muchas gracias. Gracias.